Hola, muy buenas noches. Yo soy Ana Cristina Olvera. Hoy quiero empezar diciéndote que los datos son fundamentales para el comercio digital y también el físico y constituyen un catalizador vital para la innovación en la sociedad digital. Muchas gracias como siempre por ver y escuchar Ecosistema Digital 5G. Ya saben, 2020 va a ser el año del 5G en todo el mundo. Este programa es una coproducción de la Dirección General de Televisión Educativa y la agencia de noticias DPL News. Si no lo haces todavía, síguenos en Twitter. Somos @ed_5G. Vamos directo a conocer las 7 noticias más destacadas de la semana. América Móvil funda Future Forum, junto con otros operadores para impulsar 5G. Avanza separación funcional de Telmex. El Instituto Federal de Telecomunicaciones de México aprueba propuesta de transferencia de personal. En Argentina, Claudio Ambrosini es el nuevo presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM. Chile licitará las bandas de 700 MHz, AWS 3.5 GHz y 28 GHz para redes 5G. Rogers inicia implementación de red 5G en Canadá. Pobreza, género, falta de educación y residencia rural, las barreras para usar las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en México. El Instituto Federal de Telecomunicaciones emite reglas sobre uso compartido de infraestructura de telecomunicaciones en México. Bueno, y como ya saben, todas las semanas tenemos entrevistas con autoridades, especialistas o analistas, pero en esta ocasión preparamos algo muy especial, un debate sobre los retos y los desafíos de la agenda digital en América Latina. Y para ello invitamos a 3 analistas de la región. Desde la Ciudad de México, aquí conmigo en el estudio de Ecosistema Digital 5G está Jorge Fernando Negrete Pacheco, él es presidente de Digital Policy and Law. Desde Buenos Aires, Argentina, ya la conocen, Paula Bertolini, analista y jefa de la agencia informativa DPL News. Y desde Bogotá, Colombia, nos acompaña Carlos Castellanos. Él es analista para las Américas de la consultora Cullen International. Muchas gracias a los 3 por estar con nosotros en este interesantísimo debate que, pues, con inmejorables analistas. Qué gusto, Ana, un placer. Un placer tenerlos. Un placer, muchas gracias. Bueno, pues la primera pregunta es, por supuesto, ¿cómo es que América Latina, nuestra región, está enfrentando este gran reto digital, esta nueva era? Y pues, sobre todo, obviamente, en cuanto a política pública y materia regulatoria. Porque, Fernando, ¿tú qué opinas? ¿Cómo vamos en la región en este aspecto? Mira, la región está caliente. Yo decía a finales del año pasado que la región estaba on fire, ¿no? Teníamos desde la toma de Bogotá, lo que fue también la toma de Quito, la caída de Mazatlán, pero bueno, más allá de esos temas curiosos, tuvimos un año interesante. Tuvimos modificaciones a marcos legislativos, por ejemplo, el caso de Colombia, ya nos lo explicará Carlos en un rato más, pero presentó una nueva ley del sector de telecomunicaciones, crea un órgano regulador convergente. El regulador de Brasil, Anatel, hace algo parecido, presenta el presidente Leonardo Euler de Anatel una modificación de la ley de telecomunicaciones en el Senado brasileño, que da certeza a las inversiones en el sector fijo y permite la convergencia. También vimos un momento interesante en el caso de Chile, a pesar de que el sector del espectro está judicializado, intentos respetables, razonables para destrabar todo el tema de licitaciones de espectro, pero sobre todo de la determinación de la propiedad del mismo. Tuvimos también una revisión de los marcos en Ecuador. En el caso de México no nos ha ido tan bien porque no tuvimos agenda digital, no tenemos una visión digital del nuevo gobierno, y ya nos lo platicará Paula en un momento más. Ya empezamos a ver los primeros movimientos del ajedrez digital argentino con los primeros nombramientos de la región. Veo una región que este año se va a concentrar en los preparativos 5G. Hay 2 grandes rutas, la ruta regulatoria, que es el espectro, y por el otro lado, la ruta de la política pública. Este año creo que nos debe de quedar muy claro en toda la región que la política pública y la regulación para 5G es en buena medida distinta a la que veníamos viendo en los mundos
del 3G y 4G. Ahora vamos a tener que voltear a las ciudades, vamos a tener que ver agendas digitales verticales, salud, educación, agronomía, economía digital, lo cual implica más formación a los nuevos policy makers. Tenemos que dar mucha información, entregarles datos, trabajar con evidencia empírica para que puedan tomar decisiones, por lo cual me parece apasionante el escenario que yo veo en la región para este año. Paula, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuáles ves que son todavía los principales retos que enfrenta la región para poder realmente habilitar el 5G? Pero en mi opinión, la verdad que los países que están más avanzados en la convergencia son claramente los que están más preparados para la transformación digital. Digamos, no hay reto digital sin convergencia. Son estos países los que podrían llegar a maximizar los beneficios de las TIC. Creo que son claves las políticas que vean a la tecnología como un habilitador para el desarrollo económico, para el desarrollo social, y no tanto como un sector que sirve para sacar, para sumar recursos a través de políticas recaudatorias. Creo que los países que están mejor posicionados son los que tienen un reto digital con más licencias en espectro, que ponen más espectro a disposición, aquellos que empezaron a flexibilizar y dar beneficios para la instalación de infraestructura, que es lo principal para el 5G, y también las políticas que impulsan a desarrollar habilidades digitales y que impulsan una adopción más inteligente de la tecnología. Carlos, desde tu perspectiva, ¿cómo ves estos principales retos? ¿Deberíamos de llamarlos retos regionales o todavía los países están pues jalando para su propio lado, digamos? Digamos que yo lo quiero resumir en 5 frentes principales en los que se están abordando estos retos, y en muchos de estos frentes estamos muy de acuerdo con lo que mencionaban Jorge y Paula. El primero puede ser la necesidad de desarrollar una agenda digital que sea construida bajo un marco de múltiples partes interesadas e incluyente, donde el pilar sea conformado por la búsqueda de más conectividad, menos barreras, por ejemplo, el despliegue de infraestructura, potenciamiento de digital skills y el fomento de la inversión en el sector. Otro segundo frente es la implementación de una hoja de ruta o plan 5G con perspectiva práctica y real respecto a sus objetivos y estrategias, capaz de involucrar, de nuevo, múltiples partes interesadas. Estamos hablando de que no solamente el sector está involucrado acá, sino también agentes externos y en verticales donde 5G va a ser fundamental. El tercer frente es la existencia de un marco sólido y claro de políticas y estrategias que rijan la implementación y funcionamiento en aquellos países donde existen fondos de servicio universal y los planes nacionales de banda ancha en los gobiernos de manera regional o general. Y un cuarto son las estrategias de modernización de redes. Ya Colombia, por ejemplo, es uno de los países que comenzó desde el punto de vista regulatorio, a analizar hasta qué punto, en qué fecha podría hablarse de un apagón de las redes 2G, qué conveniencia hay o no, cuáles son los intereses involucrados y qué etapas hay que involucrar para efectos de que esto se dé. Y una última fase es una mayor asignación de espectro en bandas pioneras de 5G, especialmente bandas medias y altas para un uso más dinámico, más compartido y menos enfocado en precios, que, como lo decía Paula, terminen por estrangular potenciales modelos de negocio. Y acá sí me repito un poco al refrán, al sector no se le puede mirar solamente cuando hay una subasta para recaudar fondos, como dice el refrán, al nopal solo se le arriban cuando tiene tunas, sino que debe mirársele de una manera como un driver, como un habilitador que en últimas está permitiendo sus actuales disrupciones. Y bueno, además esta irrupción de esta nueva tecnología, de este nuevo ecosistema digital no se da en un momento pues del todo normal en la región, ¿no? Ha habido también muchos movimientos políticos, muchas diferentes situaciones que están obstaculizando o de alguna forma cambiando la perspectiva de cómo podría desarrollarse esta tecnología, que si hubiera sido pues en un ambiente completamente tranquilo. Paula, ¿tú cómo crees que han afectado los movimientos políticos allá en el cono sur de la región, pues el desarrollo y la implementación del 5G? Bueno, sí, obviamente la política impacta en el desarrollo digital. Primero porque un país que no tenga las necesidades básicas cubiertas, que se encarga la política, no es un país que pueda pensar
a lo digital como prioridad. Y segundo, porque obviamente todo cambio político en la mayoría de los países altera de manera importante la forma de hacer política pública y política económica según los tintes ideológicos. Es por eso que a veces lo que ocurre, sobre todo en los países del Cono Sur, es que vemos que los proyectos no son a largo plazo, sino que tienden a ser política de Estado del gobierno que está en mandato. En el caso del Cono Sur, bueno, Chile, después del levantamientos sociales que conocimos todos a finales del 2019, se empezó de una manera a rearmar y el gobierno presentó diferentes planes y uno de ellos fue el Plan Social de Desarrollo Digital, que busca brindar, digamos, mejores oportunidades en materia digital y busca como un consenso entre varios sectores de materia digital. En el caso de Argentina, bueno, hubo un cambio de gobierno y las nuevas designaciones para el sector que se empezaron a nombrar recientemente, tanto en el regulador como en el ejecutivo, son más del tinte político que técnico. Y quizás más ligadas a la regulación de medios y no tanto al sector TIC. Además, dentro del Ejecutivo, el sector pasó de ser una secretaría a una subsecretaría. Después Colombia, bueno, son mucho más, digamos, agresivos en un buen sentido en cuanto a los logros del sector. El sector digital es una de las principales banderas de Iván Duque y por eso se notó, y muy bien en el 2019, donde se aprobó la ley de modernización TIC, se hizo la licitación de la tan postergada banda de 700, y también se publicó una hoja de ruta sobre 5G y otros avances en cuanto a la cobertura de zonas más rezagadas. Claro, y el resto de los países no son la excepción. Aquí en México pues estamos viviendo también muchos cambios, incluso la creación de una empresa, ¿no?, específica por parte del gobierno. Pero vamos a hacer una breve pausa, si me lo permiten, para seguir platicando de este tema y, bueno, empezando por cómo los movimientos políticos están afectando la implementación del 5G. Así que no se lo pierdan, una pausa y volvemos. Esto es Ecosistema Digital 5G. En 2019 se descargaron 204,000 millones de aplicaciones móviles. Fuente: State of Mobile 2020 de App Annie. Estamos de vuelta en Ecosistema Digital 5G en este interesantísimo debate sobre el futuro digital de América Latina. Me acompañan Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law, Paula Bertolini, analista y jefa de la agencia informativa DPL News desde Argentina, y Carlos Castellanos, analista para las Américas de la consultora Cowen International desde Colombia. Carlos, dinos si América Latina está pues dando los pasos correctos para avanzar en la transformación digital. Bueno, hay un caminito comenzado, pero es medio andado, como dicen. No se observa que la transformación digital en conjunto con la tecnología 5G se le esté prestando una atención bajo una mirada de una nueva infraestructura social, y creo que eso es un punto importante. 5G es una nueva infraestructura social, y por el contrario hay ciertos tipos de inclinaciones que se siguen viendo como una tecnología que debe ser fiscalizada, monetizada, en fin, la alcancía que llegó en diferentes momentos de tensión en la región. 5G es un nuevo concepto que define la forma como interactuamos con un mundo físico y virtual. Y si se entiende así, los reguladores y autoridades podrán ser omnicomprensivos en su aproximación. Miremos rápidamente un ejemplo que creería que es un caso a seguir, que es Colombia. 3 específicos asuntos nos muestran cómo adoptar una visión hacia una transformación digital integral. Primero, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 aprobado por el Congreso, presentado por el gobierno Duque, y la Ley de Modernización de la Ley TIC, que incluyó dentro de sus objetivos no solamente la creación de un regulador convergente, sino también la necesidad de proveer mayor seguridad jurídica a los nuevos inversores, de expandir el despliegue de infraestructura en el país hasta mejorar el proceso de asignación de espectro. El segundo es, el regulador y convergente ya consultó sobre un proyecto de sandbox regulatorio para proyectos innovadores en conectividad. Este es el primer proyecto que se hace en la región para efectos de dar un esfuerzo y promover competencia entre proveedores de telecomunicaciones bajo un ambiente regulado y supervisado. Y el tercero, en diciembre del 2019, se publicó la hoja de ruta, el regulador publicó la hoja de ruta para promover la modernización de las redes móviles.
pocos países en la región aún lo han adelantado. No solamente fue realista al reconocer que el país aún se encuentra en un escenario en el que 3G y 4G sigue en proceso de despliegue, sino que el país no está en condiciones requeridas para un apagón de sus redes 2G y 3G todavía, sino hasta el 2023, 2024. Y otros ejemplos vemos en la región, Brasil, Chile, que han comenzado dentro de su agenda digital 2020, y Brasil también en su borrador de obligaciones de cobertura y esperada subasta de 5G. O sea que vamos en el camino, pero faltan pasos gigantes para efectos de poder desplegar estos beneficios de transformación digital. Jorge Fernando, tú has propuesto conceptos como estado digital o bienestar digital. ¿Cómo se logra esto y están atendiendo realmente los países y los reguladores y los creadores de políticas públicas para poder llegar a este ideal, digamos? Mira, tenemos muy estudiado en el sector de las telecomunicaciones y TIC todos los aspectos de la economía digital. Nuestro sector es un sector que se puede medir en prácticamente todas sus partes, pero en muy pocas ocasiones reflexionamos sobre el origen de todo esto, que son los derechos fundamentales, en este caso el derecho de acceso a las tecnologías de la información, al Internet, que es en el 2012 la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció este compromiso con 15 entre muchos países del mundo, con 15 países de América Latina que lo suscribieron. Esto hace que en las constituciones se establezca el concepto más o menos establecido o no en las constituciones del derecho de acceso al Internet y a las tecnologías de la información, o por el solo hecho de haber suscrito este acuerdo. Ya es parte del derecho positivo vigente de muchos de los países de América Latina. Sin embargo, esto queda como una declaración en tanto no exista política pública. Esto queda como una declaración en tanto no exista política regulatoria. Política pública y política regulatoria son distintas, caminan paralelas, pero son distintas. Regulación y política pública. Y además estas evolucionan. La 5G nos pone ante la primera generación de tecnología que tiene una nueva infraestructura y fusiona prácticamente las dos áreas que teníamos separadas, que eran las TICs y las telecom. Todo lo que es TIC va a nacer, va a vivir y se va a gestar dentro de una nube o dentro de un edge computing y va a trabajar como un nuevo producto digital. Por eso es que yo digo que en realidad tendremos que empezar a hablar ya por eso de política digital, tanto del lado regulatorio como de política pública. Y esto implica un alto nivel de formación y capacitación de los policy makers. Tienen que comprender todo esto y no todos en la región caminan a la misma velocidad. Y además luego repetimos errores. Te voy a decir uno en el caso, por ejemplo, de México. México en los últimos dos, el gobierno pasado y el actual, le apostó a la empresa pública o a la asociación pública para digamos, atender ese tema de falta de cobertura digital. Tuvimos la red Altán, tenemos la red Altán, la red compartida, y ahora se estableció lo que tú acabas de mencionar, la nueva empresa de telecomunicaciones de la CFE, sin haber visto que ya había experiencias que nos indicaban que no era del todo correcto este tipo de empresas públicas. En Colombia tenemos la red Dorsal, justamente, que no ha tenido el éxito que se esperaba desde un principio, y ahora en Perú estamos en pleno abandono de la red Dorsal, porque no ha reflejado los beneficios a la sociedad que se esperaba, porque la política pública va cambiando, va evolucionando. Estamos en un sector de una enorme innovación y tenemos que tener de frente evidencia empírica que nos indique si estamos caminando de manera correcta o no. Ahora México se enfrenta a otro problema, tiene un acuerdo de libre comercio ya suscrito, falta solamente Canadá, y uno de los capítulos, el más importante, dicho en voz del señor Lighthizer, que es el embajador comercial que negoció por parte de Estados Unidos esto, dijo que uno de los temas más relevantes de este comercio eran las tecnologías de la información. Porque las tecnologías de hoy no existían hace 25 años cuando fue el TLC. Bueno, esto te habla de cómo evoluciona en una región de nuestra América Latina el tema. Y así está pasando en Centroamérica, en Colombia, en Argentina, en Brasil. Tenemos realidades locales, pero que en el fondo tienen un vector común, que es la capacidad enorme de innovar que tienen las tecnologías de la información, pero que tienen una raíz común, que son derechos fundamentales y un marco jurídico que también tiene que cambiar y evolucionar. Claro.
Paula, ¿qué pasa con los operadores ante todo este panorama que hemos tratado de delinear en la región? ¿Cómo es que ellos están pues manejando la situación? Hemos visto algunos tambaleos, otros que han tomado las oportunidades. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, a ver, los operadores de algún modo tienen una dificultad para crecer en cuanto a suscriptores por una cuestión de que la telefonía móvil en general ya tiene altos niveles de penetración del servicio, y en las zonas donde no se puede crecer son zonas donde se necesitan importantes inversiones, donde no hay cobertura. Entonces, en ese sentido, tienen una limitación en cuanto a suscripción. El otro desafío que tienen es crecer en ingresos, que si bien la competencia y el devenir del mercado hacen que los precios de los servicios, sobre todo móviles, vayan bajando, los operadores tienen la oportunidad de seguir creciendo con incorporación de nuevos servicios a través de la convergencia, capitalizando OTTs, contenidos, incluso subiéndose a la ola de 5G, que, como se dice, van a traer nuevas oportunidades de negocio. A ver, en la región tenemos los principales dos operadores, América Móvil y Telefónica, y un tercer y cuarto que de a poco van ganando terreno, como Millicom y Liberty. Los retos que tienen principalmente regulatorios y de mercado es la falta de competencia, la poca facilidad quizás para el despliegue de infraestructura, los impuestos especiales o los costos del espectro, algunos escenarios de inestabilidad cambiaria hacen que los operadores no concreten quizás las inversiones necesarias que requiere la nueva tecnología, y lo que requiere seguir creciendo, seguir haciendo el negocio rentable. Y un caso que está claro fue el de Telefónica, que decidió hacer un spin-off de las unidades latinoamericanas que no le están dando rentabilidad como otras unidades que tiene, para de alguna manera buscar nuevos inversores, replantearse el negocio, mientras otros operadores van ganando, como decía, un poco más de terreno, como es Millicom, como es Liberty, como es América Móvil, que van comprando o van adquiriendo mayores negocios en el Caribe, en Centroamérica. Finalmente, Carlos, pues esta pregunta a mí me interesa mucho porque como comunicadora creo que todo empieza por la comunicación, por educar al público acerca de los beneficios y acerca de las bondades y también pues todo lo que necesitamos saber acerca de esta nueva tecnología del 5G. ¿Se está comunicando de manera correcta? ¿Cómo podemos llevar el mensaje a la sociedad en general y por supuesto también a los creadores de políticas públicas y a los reguladores para que esta tecnología pues se pueda adoptar de manera integral y con conocimiento de causa? Es una pregunta bastante interesante, pues tenemos un problema como sector, y es que trabajamos con un servicio cada vez más invisible. Cuando hablamos de infraestructura solemos pensar en algo material, una carretera, un puente, algo tangible, y por eso es necesario transformar un servicio invisible en algo más concreto, en donde se vendan los beneficios que trae para el bienestar. Acá se involucran una serie de vectores y de estrategias de comunicación que van desde analizar buenas prácticas, que podríamos involucrar Brasil, donde impone normas de compartición de infraestructura pasiva para edificios, y al mismo tiempo Colombia, donde está actualizando el Código de Buenas Prácticas para definir de una manera armonizada el tipo de infraestructura para promover el despliegue, así como definir las condiciones de compartición de infraestructura con otros servicios. Pero no solamente desde el punto de vista regulatorio, sino también desde el punto de vista de la forma como yo aproximo a explotar la venta de este servicio y la explotación de este bienestar social como infraestructura social. Las verticales nos van a ayudar muchísimo en esta explotación. ¿Por qué? Porque al usuario no le importa si el carro conectado, por ejemplo, está en una red u otra, le importa que funcione. Y los beneficios deberían ser palpables, tal como sería algo material, una carretera o un puente. Y ahí está el reto en la forma en la cómo se comunica este sector de un servicio cada vez más invisible. Es muy importante esto y tiene que ver con la pregunta que me hiciste hace un rato, el tema del bienestar digital. Si esta industria no tiene la capacidad para ofrecer de manera tangible beneficios a los ciudadanos en materia de salud, educación, seguridad, acceso a la cultura, entonces no es un sector que se puede evaluar, no es un sector confiable. La promesa comienza con el estado digital, pero se cumple cuando tienes un estado de bienestar digital. Y es aquí donde hemos puesto muy poco
sobre todo desde el lado de los policymakers, para darle visibilidad a todos los beneficios que tiene la conectividad. No debería de haber un presidente en América Latina que quiera seguir construyendo más universidades o escuelas físicas. Tendría que apostarle a la educación digital. No tendríamos que tener más presidentes que quieran construir muchos hospitales, cuando hoy se sabe, según estadísticas de la Organización Mundial de Salud, que el 80% de los servicios de salud son consultas. Pues es teleconsulta. Si no tenemos la capacidad de generar esas teleconsultas a la mayor cantidad de población, no estamos ofreciendo o dándole visibilidad al bienestar digital. Y así nos podemos ir en ciencia, tecnología, acceso a la cultura. Por eso es muy importante volver a revisar todo el ecosistema, no solo en sus indicadores económicos, sino en sus fundamentos jurídicos que tienen que ver con el beneficio social que tienen que recibir los ciudadanos. Pero ya culmino solamente con un tema fuerte que nos va a afectar y que mis colegas también están muy conscientes. Sobre todo ahorita Paula, que acaba de mencionar el tema de Movistar. Va a ser un reto para toda la región que un operador tan poderoso, tan importante, tan fuerte, disminuya su inversión y ponga un poco en aprietos, además como un efecto de dominó a todos los reguladores, a las autoridades, porque se va a sentir la disminución de la inversión, de la presencia, y esto es, digamos, un elemento en el que no contábamos el año pasado, ¿no? El año pasado todavía, cuando menos hasta los últimos 2-3 meses, pensábamos que teníamos 2 espléndidos operadores grandes, más otros tercer y cuarto lugar muy buenos, y ahorita vamos a tener una crisis en materia de competencia, en materia de regulación, que será un tema que no hemos medido todavía. Pues estaremos aquí vigilando y afortunadamente tenemos este espacio para que el debate continúe por lo menos cada semana aquí en Ecosistema Digital 5G. Muchas gracias a los tres, Jorge Fernando, Paula, Carlos. Gracias. Abrazo. Gracias. Muchas gracias. Nos esperamos pronto de vuelta aquí en Ecosistema Digital 5G. En 2019 pasamos 3.7 horas diarias en aplicaciones móviles. Fuente State of Mobile 2020 de App Annie. Y ahora quédense con nosotros. Estas son las 7 noticias de tecnología más impactantes de la semana. Vamos a verlas. Noruega presenta su estrategia nacional para inteligencia artificial. Disney+ genera casi $100 millones por consumo en dispositivos móviles en sus primeros 2 meses. TikTok derrota a Facebook en números de descargas en 2019. Los ingresos mundiales por semiconductores cayeron 11.9% anual. Gartner. IBM registró más de 9.000 patentes en 2019. Apple, Microsoft y BMW piden a la Unión Europea detener el auge de los trolls de patentes. La UNAM, la Federación Mexicana de eSports y la Universidad Anáhuac firman convenio para fomentar investigación de eSports en México. Así llegamos al final de Ecosistema Digital 5G. Este programa lo puedes repetir el sábado a las 19:30 horas en su retransmisión. Y recuerda que tenemos una nueva cita el próximo martes a las 20:30 horas. Nuestras redes sociales son @ed_5G en Twitter, Televisión Educativa MX en Facebook y @TV Educativa MX en Twitter e Instagram y también en YouTube. Y puedes acceder a la página www.televisioneducativa.gov.mx para ver este y más contenidos. Muy buenas noches y recuerda, en los próximos 15 años, la tecnología 5G en bandas milimétricas aportará $565 mil millones al Producto Interno Bruto mundial. Hasta la próxima. Televisión Educativa.